La cultura del azúcar en la Vega del Guadalfeo, siglos X al XX, una actividad milenaria en el sur de España, es un proyecto editorial que verá la luz a finales de este año. Los autores son María Cuyel Muro y Jesús González Ruiz, quienes han confeccionado un gran trabajo a partir de sus tesis doctorales, calificadas de sobresaliente cum laude por la Universidad de Granada sobre la cultura del azúcar. La granadina María Cuyel Muro, experta en patrimonio, arquitecta técnica, licenciada en Historia del Arte, licenciada en Bellas Artes y doctora en Historia por la Universidad de Granada por la tesis El paisaje cultural del azúcar en la Vega del Guadalfeo en época preindustrial, siglos X al XVIII, y el motrileño Jesús González Ruiz, gestor cultural, editor, documentalista y doctor en Historia por la Universidad de Granada por la tesis El azúcar, historia y memoria de una actividad humana, álbum de familia de Motril, 1845-2006, llevan a cabo un gran proyecto editorial que ofrece una visión integral del paisaje cultural del azúcar en época preindustrial. Este es el resultado de fusionar y reelaborar sus dos tesis doctorales y poner en valor el gran trabajo de investigación realizado por ambos autores. El título explicita muy bien, ¿no? Explicita o pretende explicitar muy bien cuál es el objetivo de esta publicación, del proyecto de publicación. Si por un lado decimos la cultura del azúcar, y cuando hablamos de la cultura del azúcar, hablamos justamente de las manifestaciones culturales que produce una actividad humana, en este caso es la agricultura, ¿no? También se podría hablar de las culturas del azúcar, porque cada cultura ha desarrollado una u otra manifestaciones, ¿no? Los autores emplean unos términos muy precisos en este nuevo proyecto, como la cultura del azúcar, periodo histórico, territorio, Vega del Guadalfeo, paisaje cultural. Por un lado, decimos también en la Vega del Guadalfeo, lo que queremos, el estudio abarca un territorio tanto urbano, industrial, el espacio urbano histórico, el espacio agrario, porque la caña de azúcar, como bien sabemos, no es solo el espacio agrario de las 4 vegas litorales. Estamos hablando, de las vegas de Motril, la vega de Pataura, de la vega de Lobre y de la vega de Salobreña. Ese conjunto territorial que durante miles de años pues, se ha ido formando en torno a este cultivo, en este caso 1000 años. Y por tanto decimos un periodo histórico muy extenso que, según la documentación histórica del siglo X, hasta que desaparece el cultivo en el 2006. Por tanto, decimos 1000 años de historia, hablamos de la cultura del azúcar, hablamos del territorio y hablamos de esa actividad milenaria, porque el azúcar, como bien sabéis también, abarca 2 periodos históricos. Por un lado, un periodo preindustrial y del periodo industrial. Y se trata de eso, ¿no? De dar las claves a los motrileños de cuáles han sido los avatares, los hitos, los acontecimientos más relevantes que se ha generado una identidad cultural propia, ¿no? Además se incluyen una selección de documentos, fotografías, personajes, hitos y acontecimientos locales que en su conjunto forman un álbum de familia donde poder reconocerse en el tiempo. Una de las fotografías que van insertas en el libro aparece un niño chupando caña de azúcar, ¿no? Esto los motrileños de mi generación pues sí que lo conocemos muy bien. Es indicativo que en el lenguaje universal de sordo, ¿no? La acción, cuando tú le preguntas de dónde eres, dices de Motril, el sordo te está diciendo, te hace la acción de chupar una caña. Eso te está diciendo también, ¿no? Cómo una ciudad ha generado una identidad cultural positiva a partir de un cultivo. Entonces se trata de reflexionar sobre qué es lo que ha pasado en esos 1000 años. Evidentemente, quien hemos tenido la oportunidad de profundizar en el conocimiento de la historia azucarera y del cultivo, sabemos, por un lado, la importancia que tiene para esa vega del Guadalfeo en cuanto a historia agraria, pero también, ¿no?, todo el proceso de la industria azucarera, que es producto, evidentemente, de la fabricación y de la elaboración del azúcar y de las mieles o alcoholes
que han formado parte de esas dos actividades milenarias. Para Jesús González, este es un libro imprescindible para conocer y comprender la historia agraria y lo que ha significado para Motril la cultura del azúcar. Cuando planteábamos, ¿no?, la posibilidad de editar un libro, que hablábamos de la importancia que puede tener, ¿no?, un libro que dé una visión holística, una visión integral del proceso histórico y de la evolución histórica y cultural que ha tenido la caña de azúcar y la industria azucarera en los dos periodos históricos, es decir, en 1000 años. Sí, hay muchos estudios y muchas monografías y muchas investigaciones que se han hecho, incluso en Motril, sobre el tema de la caña de azúcar, pero todas han tenido una visión muy sesgada. Se han tocado temas, por ejemplo, de la arqueología industrial, o se han tocado temas de la historia agraria, o se han tocado temas de la historia de la fabricación de la caña, pero nunca ha habido, ¿no?, esa publicación, referencia de lo que ha significado el cultivo y la industria azucarera en la Vega de Guadalfeo. Entonces, eso por un lado yo creo que es lo que lo hace especial. Partiendo de las tesis doctorales de ambos autores, los textos han sido reelaborados para conseguir un contenido más asequible al lector. Es decir, dos tesis doctorales, la de María Cuyel Muro, que habla del paisaje preindustrial, es decir, desde que las primeras noticias de la irrupción del azúcar en la Vega de Guadalfeo, en época islámica, siglo X, y ella abarca, bajo el concepto de paisaje cultural, ¿no?, llega la evolución histórica del cultivo hasta que desaparece en la Vega de Motril a finales del siglo XVIII con la introducción del algodonero. En esos 8 siglos, lo que cuenta sobre el paisaje, en la medida que es la interrelación del hombre con el medio, lo que cuenta es, pues, desde los tratados andalusíes que hablan de la historia agraria, ¿no?, de cómo llega el cultivo, de la revolución agrícola islámica, el tema de la sequía, el tema de los pagos de la Vega, ¿no?, el tema de la rambla, el tema del aprovechamiento del agua, ¿no?, y las diferentes fases de elaboración del azúcar. Hablamos de la aduana islámica, pequeñas industrias fabriles, hablamos de los trapiches e ingenios, si los molinos son movidos por acción mecánica o acción manual, de las casas de blanqueo, una aportación inédita también, porque al fin y al cabo el azúcar refinado se comercializaba mejor. Es decir, todo ese mundo, ¿no?, de fabricantes en los dos periodos históricos, el periodo islámico y luego, una vez que se conquista el territorio, la conquista castellana, es decir, en época moderna. Y va a llegar todo eso hasta el siglo XVIII. Entonces, la comercialización, etc. Entonces, es un trabajo sobre cómo evoluciona el paisaje cultural del azúcar en ese periodo. Y luego una segunda parte, que es la que yo hago, que es la que completa ese ciclo, ese segundo ciclo, que es desde 1845 hasta 2006. Es cuando la caña ya desaparece de la Vega Litoral, en este caso de la fábrica, la última fábrica que muele caña de azúcar en Europa, es la de Joaquín Martín Montero, Azucareros del Guadalfeo. Entonces, en ese periodo también tiene una gran importancia porque significa los inicios de la industrialización en el sur peninsular. Málaga es cabecera, pero aparece el vapor y aparece la irrupción del vapor en el proceso de fabricación. Aparece el concepto de azucarera, ¿no?, que es tal y como hoy tal como nuestra generación la entiende. Fábrica movida a vapor, con todo lo que significa la cultura del trabajo, el inicio del capitalismo, la burguesía mercantil, los personajes, es decir, todo ese mundo, ¿no?, ya plenamente industrial. Se completa la estructura del trabajo, pues, con documentación agraria imprescindible para que los lectores puedan comprender, puedan entender mejor, ¿no?, ese estudio complejo, ¿no?, del mundo fabril, del mundo azucarero, ¿no? 1000 años de cultura azucarera en la zona, pero ¿qué queda de todo ese legado? Si todas las sociedades humanas, ¿no?, sean locales, regionales o nacionales o internacionales, tienen que tener muy claro qué elementos patrimoniales tienen que conservar, ¿no? En nuestro caso,
queda claro que la cultura del azúcar es una referencia histórica y es la única, porque esa referencia, o sea, esa identidad cultural que antes hablaba, ¿no? Se manifiesta en los restos fabriles, por un lado, es decir, los restos industriales de las fábricas que aún quedan, ¿no? El ejemplo de la fábrica del Pilar es muy significativo, ¿no? Que es uno de los edificios más emblemáticos a nivel arqueológico e industrial de Andalucía. Pero también, ¿no? También está la fábrica de San Luis, también están en todos esos recintos fabriles que aún quedan, pero como paisaje también ha quedado, ¿no? El patrimonio no solamente industrial, sino el patrimonio natural. Y cuando decimos patrimonio natural, nos estamos refiriendo a La Vega. Si La Vega ha sido modelada a través de 1000 años, y la secuencia de esos 1000 años están en la toponimia, están en los pagos, están en las veredas, están en los caminos. Entonces, una iniciativa para mí emblemática en Motril fue la recuperación de la charca de Suárez, ¿no? Sí, estamos hablando de un delta del Guadalfeo, un delta que ha generado, ¿no? Pues, una serie de humedales propios de una tierra de aluvión que ha sido, y que la recuperación, ¿no? De esa charca significa recuperar parte de la historia, del patrimonio natural de esos espacios tan singulares y tan fértiles que han sido los que han dado nombre a una ciudad. Intervenir en la regeneración de proyectos de patrimonio natural, Motril no tiene, desgraciadamente. Entonces, esa iniciativa de Francisco Tarragona y de Buxo, es emblemático. Pero también la caña de azúcar generó un patrimonio histórico local, las casas de los hacendados, ¿no? De todo eso nos queda muy poco. Sí, es un pueblo que desgraciadamente no hemos sido capaces de conservar el legado de las generaciones anteriores. Entonces, el que ahora se apueste por la recuperación de las fábricas del Pilar, ¿no? El que se haya apostado en su día, cuando hicimos lo de la Casa de la Palma, por la recuperación del patrimonio preindustrial, bueno, pues son indicativos de las posibilidades. La clave de todo esto está en la necesidad de saber utilizar los recursos culturales que te da el territorio y de su aprovechamiento y su conversión en productos culturales. El desarrollo del turismo cultural hoy forma parte como complemento de la oferta de sol y de playa. Entonces hay que ser muy miope de no iniciar proyectos que permitan ir recuperando poco a poco aquellos espacios que forman parte de nuestra historia. Y ese es el reto, y por eso el libro dedica dos apartados fundamentales. Por un lado, qué experiencias de intervención hay a nivel local y a nivel andaluz sobre el patrimonio azucarero, y luego una fórmula, una tipología patrimonial que se llama la creación de un itinerario cultural del azúcar en Andalucía que sea capaz de regenerar, otra vez digo la palabra, todos los espacios litorales de la delta del Guadalfeo que formaron parte de la cultura de la caña de azúcar, que es desde Adra hasta Manilva. Y ese es el reto, es decir, trabajar en red y ser capaces de no solamente que Motril sea un centro de información del desarrollo del turismo cultural, sino que sea todas las vegas litorales las que han generado esa cultura. Y de eso se trata. No tiene sentido recrearnos solo en el pasado, sino el pasado es lo que nos justifica, es, digamos, el motivo para presentar alternativas de futuro. Yo he trabajado mucho el tema del azúcar en Latinoamérica, por ejemplo, y se puede trabajar, pues, bueno, en el desarrollo del turismo cultural, en la conservación del patrimonio, en la cooperación cultural internacional, etcétera, ¿no? Precisamente porque la importancia y significación que ha tenido el azúcar para la historia de la humanidad. Y eso Motril tiene que tenerlo muy presente.
Se plantea como un libro de gran formato, referente y único no solo por contar con material de investigación inédito, sino porque además incluye una gran selección de fotografías, producto de la recopilación de patrimonio documental, textual y gráfico de muchos años. Un proyecto que actualmente está gestionando su producción y financiación, contando ya con la colaboración de diferentes instituciones y organismos que apuestan por este gran documento. O sea, primero, la palabra proyecto a mí me gusta muchísimo porque tiene mucho de utopía, ¿no? Es decir, cuando decimos proyecto de vida, ¿no?, estamos diciendo que tú eres tu propio, ¿no?, que la materialización de tus sueños forman parte de tu propia existencia, ¿no? Bien, cuando yo hablo de proyecto editorial, estoy intentando que la utopía se materialice, ¿no?, se haga realidad. Bien, por un lado, la financiación va a tener, ahora mismo estamos en cómo gestionamos la financiación. Por otro lado está la producción y luego la presentación, pero la gestión de la financiación, por experiencia, yo sé que puede viabilizarse. O sea, por un lado contamos con el apoyo de las instituciones públicas, en este caso Ayuntamiento de Motril, la Mancomunidad de Municipios, la Diputación Provincial de Granada y la Autoridad Portuaria. Hemos hecho 4 gestiones y las 4 han funcionado muy bien. Ellos tienen hay conciencia de que es un libro referente de la ciudad de Motril, es un libro que cuenta 1000 años de historia y es un libro que puede servir, pues, para dignificar nuestras propias actividades y nuestra propia memoria colectiva. Eso está claro. Por otro lado, he firmado un acuerdo con la Cámara de Comercio que, bueno, mi pequeño homenaje siempre a Ángel Gijón, porque él fue cuando este agosto, una de sus gestiones fue la de elevar a la Cámara de Comercio la propuesta de colaboración para difundir el proyecto entre el tejido asociativo, el tejido empresarial. Con lo cual ahora empezaremos a hablar con la empresa para intentar convencerles de la idoneidad de que puedan apoyar el proyecto comprando ejemplares a un precio de promoción. De esta manera, pues podemos sumar, ¿no?, los ingentes costos económicos que esto conlleva. Y la tercera pata, donde se soporta la base económica del trabajo, está en los suscriptores. Si yo llevo una dilatada vida como editor y los proyectos Ingenio, el libro del puerto, etcétera, sí, bueno, tengo una cierta credibilidad para decirle a mis suscriptores, oye, llamarlos por teléfono, Antonio, Pepe, Juan, mira, ¿por qué no sumamos esfuerzos y compras un libro, compras 2 o compras 3? En fin, de esta manera yo espero llegar, pues dentro de 3 meses, a contar con 2000 ejemplares. La producción va a ser 2100 ejemplares y una vez que se lleguen a los costos, ¿no?, al umbral de la productividad, pues se ha conseguido y por tanto se materializa. Luego la gestión de la producción va paralela, por tanto yo creo que por ahí vamos bien. Que se plantea un libro de gran formato, se plantea un libro referencia, un libro que va a ser único, porque no ya porque cuenta con un material de investigación inédito, sino que cuenta con muchas fotografías, estamos hablando de en torno a 600 o 800, con lo cual es un material gráfico que es producto de la recopilación de patrimonio documental y textual y gráfico de muchos años, con lo cual sale un producto que yo creo que va a ser muy interesante. Que muchas imágenes, ¿no?, quizás hasta el 50% de superficie gráfica. Y luego, si todo va bien, la producción va a ser quizá entre septiembre y octubre, 2 meses, y en noviembre, diciembre es cuando lo presentamos, es cuando queremos presentarlo y lógicamente pues como se merece. Es decir, contamos con apoyos institucionales, ¿no?, que han tenido sensibilidad y contamos, pues yo creo que con el apoyo mayoritario de la sociedad motrileña. Jesús González se define como un apasionado del conocimiento en general y de la historia de su ciudad en particular. Muchas horas de esfuerzo y dedicación investigando en numerosos archivos para ofrecer un producto que le hace disfrutar desde que comienzan a gestarlo.
Mira, para mí lo importante es aproximarme al conocimiento de la historia de mi ciudad. Es decir, cuando hicimos el trabajo sobre las monjas, ¿no? Sobre el trabajo de las monjas, 3 siglos de historia conventual, pues descubre, ¿no? A través de la labor de investigación histórica, la labor de documentalista, cómo es posible resituar y cómo es posible contar la historia, ¿no? En fin, contar historia, ¿no? Creo en la historia, creo en la cultura y por tanto para mí es un viaje siempre apasionante. O sea, disfruto perdiendo horas en los archivos, sacando documentación, trabajando en colaboración con María Cuyel, que ha sido una mujer apasionada también en estos temas, y yo creo que al final pues sale un producto que tiene que ser así, ¿no? De la pasión, del cariño, ¿no? Del esfuerzo, pero que al fin y al cabo te gusta y no hay problema. Se podemos estar haciendo libros toda la vida. Lo hago así, en una edición impresa, primero como editor que ama la tradición del libro impreso, ¿no? Y segundo porque el contenido, el continente, ¿no? se merece ese gran libro a la historia de la experiencia editorial que hicimos en su día con el Teatro Calderón de la Barca, ¿no? Un libro de gran formato, un libro con muchísimas imágenes, o como el libro del Puerto de Motril, que sigue siendo un libro emblemático para la autoridad portuaria. Entonces ahora, si extrapolamos esas experiencias editoriales, entendemos que el libro de la cultura del azúcar en Motril va a ser el libro fundamental, el libro de referencia donde el motileño va a poder mostrar, ¿no? a los motileños y a los visitantes lo que somos, ¿no? Lo que hemos hecho, ¿no? en nuestra miseria y en nuestra grandeza. Y de eso se trata, ¿no? del libro de referencia, del libro de gran formato, el libro muy bien editado, un libro muy bien cuidado, ¿no? donde podamos visualizar, ¿no? lo que hemos sido durante 1000 años, cerrar una puerta, ¿no? para abrir otra en un futuro inmediato. El Archivo Histórico Municipal de Motril, por ejemplo, tiene fondos documentales importantísimos, ¿no? También estaría bien que se abriera un poco más al ciudadano, ¿no? Los archivos de la Curia Diocesana, el Archivo Histórico Provincial de Granada, los archivos de la Real Chancillería, los archivos nacionales, los archivos digitales españoles e internacionales. Hay un mundo, hay tanta información de Motril, que es una pena que el motileño desconozca la historia porque no haya personas que hurguen, ¿no? y que trabajen esos fondos para que ellos puedan conocer mejor esto de qué va, esta ciudad que ha sido o a dónde aspira a ser, ¿no? Y es un trabajo que esperemos que nuevas generaciones pues continúen esta labor. La cultura del azúcar en la Vega del Guadalfeo, siglos X al XX, una actividad milenaria en el sur de España, un valioso trabajo documental que verá la luz a finales del 2021.